A la luz de la palabra. A lo largo de nuestra existencia, muchas veces nos suceden cosas que no entendemos. Inclusive, decime si alguna vez no pensaste que el momento en el que estás pasando no te lo mereces, que hay mucho sufrimiento, mucha angustia, mucho dolor, y te consideras una buena persona, crees en Dios inclusive y tratás de seguirlo, pero ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay momentos de oscuridad? Y a veces parece que las tinieblas nos ocultan el futuro prometedor que Dios tiene para nosotros. A veces la angustia momentánea no nos permite ver que tenemos una misión que cumplir. En este momento vamos a repasar justamente este tema importante. Como siempre les decimos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también porque comparten nuestros programas. Si nos estás viendo del canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Si nos estás viendo desde el canal local, te invito a que compartas el link a través del WhatsApp o de algún medio que consideres mejor. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. A lo largo del programa van a estar apareciendo los medios de comunicación en el que vos te podés comunicar con nosotros y nosotros sin ningún problema ni ningún compromiso y obviamente sin ningún costo te podemos enseñar a cómo poder hacerlo. Te podemos mostrar la manera en la que se comparte, cómo se trabaja, porque desde perspectiva siglo XXI estamos conscientes que estamos viviendo en un tiempo donde la historia de la Tierra pronto va a terminar. Entonces es necesario que nos levantemos y nos pongamos a trabajar. Es necesario dedicar todas las fuerzas que tenemos a trabajar para Dios, a compartir el mensaje, lograr que la palabra de esperanza que encontramos en la Biblia pueda llegar a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Es por eso que se creó Perspectiva Siglo XXI, junto con el licenciado Rubén, quienes también trabajan con nosotros, Jonathan Carrazán, Mariano Whitmun, Alicia, Yanina, que es mi esposa. Todos estamos convencidos de que pronto Cristo tiene que volver a buscarnos. Así que no te quedes de brazos cruzados, no te quedes ahí solamente mirando, es momento de trabajar y compartir. Y justamente es momento también de entender de que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dios desde un principio, desde la caída de Adán y Eva, nunca dejó de pensar en vos y pensar en mí. Nunca dejó de pensar en sus criaturas. Él tranquilamente podía haberse quedado en la tranquilidad y en la perfección de su reino celestial, pero decidió hacerse hombre para venir a esta tierra y poder padecer y poder entender lo que vos y yo hoy podemos estar pasando. Tenemos un Dios que es tan amoroso y compasivo que renunció a todo su cargo, a todo su bienestar para venir a pasar un momento de angustia, dolor y de sufrimiento. Y esto era necesario para que vos y yo podamos tener una vida plena y una vida en abundancia. Y por eso, hoy vamos a hacer como hacemos siempre. Vamos a estudiar un poquito el tema de esto, profundizar un poquito más acerca de lo que la Biblia dice. Luego vamos a tener un momento de meditación y el licenciado Rubén después va a tener la parte que sigue del programa. Así que, ¿qué te parece si ahí donde estás buscas la Biblia o prendés tu dispositivo móvil en el que la tengas? Si no la tenés, te invito a que también nos hables para poder hacerte llegar una Biblia, para poder profundizar. No te olvides que todo lo que decimos y todo lo que compartimos tiene que estar fundamentado en la Biblia. Cuando vos escuches a alguien predicar, a alguien hablar, es importante que corrobores lo que él dice con lo que está escrito. Y de esa manera ver si es verdadero y es confiable o no. Lo que vamos a hacer hoy es leer, estudiar el libro del profeta Oseas. Quizás no es un libro muy estudiado. El profeta Oseas, ¿sí?, se encuentra el libro de él entre lo que se denomina como profetas menores en la Biblia en el Antiguo Testamento. Y profetas menores no es porque sean de menor importancia, sino se los cataloga así
aquellos que estudiaron la Biblia, ¿no? Que estudian la Biblia, se cataloga de esta manera porque tiene más que ver con la extensión del libro y no tanto con su trabajo, porque es palabra de Dios y es igualmente importante que todos los otros libros que podemos encontrar. ¿Sí? Y el libro Oseas, el profeta Oseas, quien escribe su libro, ¿no? El profeta Oseas escribe el libro, o sea, escribe lo que Dios le dice y se registra como el libro de Oseas. Habla en un periodo previo a la deportación. ¿Sí? Todavía no, el pueblo de Israel todavía no fue deportado hacia Babilonia. Aproximadamente 800 años atrás antes de que Jesús venga. Y en este periodo, ¿sí? Quien reinaba, quien se considera que reinaba era Jeroboam II. Quien era una potencia mundial en esta época de la historia era Asiria, ¿no? No Siria, Asiria, quien luego es conquistada por Babilonia. Pero el periodo en el que vivía el pueblo era un pueblo que tenía riquezas, ¿sí? De la mano de Jeroboam II dice que estaban llegando a tener quizás las riquezas casi similar al periodo esplendoroso de Salomón. ¿Sí? Las riquezas en el pueblo de Israel eran cada vez mayores. Inclusive se encontraban escritos donde hablaba de esta riqueza, de este momento de prosperidad. Pero también en estos escritos que se encontraron, habla acerca de que era muy común que haya impuestos muy elevados. Inclusive también se habla de que había diferencias entre los hogares, había casas ya de ricos y casas de pobres. Entonces podemos decir que si bien era una época de prosperidad económica, esta prosperidad económica iba de la mano de tiranía, de injusticia social. Y sobre todo, y lo más triste, esta prosperidad iba de la mano de la adoración a falsos dioses. Entonces Dios les pide al profeta algo particular, algo que Dios no le pidió a ningún otro profeta y este profeta tuvo que pasar. Y tuvo una orden muy especial y directa. Dios le dijo a Oseas que se casara con una ramera. No vamos a poder leer toda la historia, solamente nos vamos a centrar en unos versículos de unos capítulos, así que te invito a que leas la historia porque es muy especial. Saben, todo lo que Dios le pedía a los profetas era para representar la situación del pueblo. Y eso que se escribió en aquel entonces, que profetizó la realidad en aquel entonces del pueblo, hoy en día tiene la misma vigencia. Porque podemos aplicar y podemos sacar muchas explicaciones, inclusive tan actuales como el diario de hoy. Saben, Dios le dice al profeta Oseas que se case con una ramera. Esta ramera, esta prostituta, se llamaba Gomer. Inclusive le pide y le ordena que tenga hijos con esta mujer. ¿Y por qué? Bueno, acá vamos ahora a leer el por qué. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 2. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y le mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Y acá viene una explicación importante, en el versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Por qué Dios le pide a Oseas que se case con una mujer así? Y saben, Dios quería representar a través del profeta Oseas y su relación matrimonial lo que él sentía con su pueblo que había dejado de adorar a Dios, con su pueblo que lo había traicionado. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestras actitudes hacia Dios son actitudes que no repercuten en nadie más, o que son actitudes que, bueno, ya está, soy así y punto. Pero vos fijate que
cuando vos vas tras otros dioses, después vamos a hablar un poquito más, cuando vos empezás a creer que todo lo que vos tenés hoy es gracias a tus esfuerzos y no a Dios, cuando vos lo engañás a Dios, cuando vos preferís ir tras otras cosas, tras otros deleites, Él sufre de la misma manera que un matrimonio, que un noviazgo, que alguien que es traicionado por el ser más amado. Fíjate que Dios no se queda ajeno a lo que a vos te pasa y a lo que vos haces. Él sufre de esa misma manera. Quizás la manera más sencilla de poder entender esto es haciendo esta comparación. Entonces Dios le habla a Oseas y le dice esto, decile esto a mi pueblo. Así como cuando entre matrimonios se engañan, así como cuando entre matrimonios hay deslealtad, lo mismo pasa cuando alguien que dice ser cristiano no vive acorde a los principios. Así cuando vos que decís que sos cristiano, decidís ir atrás de otras cosas. En el versículo 6, voy a seguir leyendo, dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos sus caminos, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y en el versículo 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y acá tenemos a un Dios queriendo enseñarnos de todas las maneras posibles, utilizando todos los medios que Él tiene a su disposición para que nosotros podamos entender de que Dios sufre cuando vos decidís no seguir sus caminos. Fíjate que dice que acá esta mujer que representaba al pueblo de Israel, decidía ir tras sus amantes, ¿no? Buscar refugio en otras cosas, ir tras placeres, ir y poner su esperanza en cosas que son totalmente terrenales, porque dice que irá en busca de ellos, pero no los va a hallar. ¿Saben? Jesús te está queriendo decir en esta mañana, ¿en qué estás poniendo hoy tu esperanza? ¿En qué estás poniendo y a qué estás dedicándole hoy todas tus fuerzas? Porque déjame decirte que lo terrenal va a llegar a un día que esto se va a acabar. Déjame decirte que no importa cuánto luches, no importa cuánto pongas las fuerzas en lo que sea, este mundo tiene un fin. Dios pronto va a volver, pero depende en cómo vos pongas tu esperanza, en lo que vos pongas la meta, en lo que vos fijes el foco, es en cómo va a ser tu futuro. Fíjense que Jesús dice, no reconoció que yo le daba todo. Dios te está queriendo decir, todo lo que tenés y todo lo que sos es gracias a mí. Por favor, no vayas tras otros dioses. Por favor, no vayas tras lo que dice la Biblia, tras los mandatos que Él nos dejó. Él quiere una vida de esperanza. Y acá podríamos decir, bueno, pero al final acá le dice que, por ejemplo, ve en el versículo 4, dice, no tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Entonces, Dios, estos versículos y muchas veces nosotros los llevamos a entender y creemos que Dios nos envía las pruebas, ¿no? Dios nos envía los dolores, el sufrimiento, pero en realidad Dios no nos manda los sufrimientos, Dios no nos manda el dolor. No es el principio por el que Dios se rige, el hacerte sufrir para que aprendas. Si Él utiliza los malos momentos. Acordate que vivimos en un mundo que está rodeado de pecado, de maldad, de injusticias. Y Dios utiliza esos momentos y a veces Él permite que suceden cosas. Dios acá le estaba diciendo,
Cuando les habla, los rodearé de espinos, los cercaré por sectos y no hallarán sus caminos, ella estaba empezando a profetizar que dentro de poco ellos iban a ser deportados a Babilonia. Pero que esto era necesario para que ellos puedan volver al camino de Dios. Era tal la prosperidad que tenían que se habían olvidado que todo lo que tenían era gracias a Dios. Todo lo que ellos eran y tenían era gracias a Dios. Todo lo que vos hoy sos, tenés, posees, es gracias a Dios. Entonces, ¿por qué vamos tras otros dioses cuando es Dios quien nos quiere incentivar e invitar a que disfrutemos con Él de la vida? Pero esto no es el trato que Dios quiere. Este no es el trato que Dios te quiere mostrar. El versículo 14 del mismo capítulo dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En otras palabras, este pueblo que me engañó, este pueblo que fue tras otros dioses, yo voy a permitir que pasen cosas malas, porque es la manera en la que van a reaccionar. Lamentablemente vos y yo somos hijos del rigor. Decidimos actuar en contra de Dios y después nos tenemos que abstener a las consecuencias. Pero ese no es el plan que quiere Dios para tu vida. Dios no quiere que vos sufras, que pases por malos momentos. Pero Él utiliza esos malos momentos para darte a entender de que lejos de Él no somos nada. Fíjense que dice, fíjense esta figura, ¿no? Cuánto amor que tiene Dios para nosotros. Es la misma figura que dos enamorados, dos novios, porque dice que le va a hablar a su corazón. La traeré, la llevaré al desierto, a un lugar privado y le va a hablar al corazón. Dios quiere hablarte al corazón. Dios quiere apelar a tu corazón hoy. Él quiere hacerte entender que lejos de Él nada podemos ser. Y en el versículo 15 dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Y esta es la realidad cuando estamos cerca de Dios. Y esto es lo que Él quiere para vos. Él quiere darte un futuro prometedor, una vida con esperanza, con felicidad, que a pesar de los malos momentos y a pesar de que nosotros decidimos ir atrás de otros dioses, Él siempre está esperándonos, Él siempre está esperándote. Y dice en el versículo 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando, no? Y acá hay un proceso. Hay un proceso en el cual vos y yo, desde un principio, Dios nos invita a entender que nuestra vida tiene que ser una vida de esperanza. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Porque dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi es una palabra muy especial. Y Ishi tiene que ver con un pueblo que está dedicado a Dios. En otras palabras, Ishi significa pueblo mío. Entonces, ¿cómo podemos hacer y entender este versículo? De la siguiente manera. Lo voy a releer así. Bali es una palabra que viene de Baal, que tiene que ver con todo lo que provenía de Satanás. Entonces, en aquel tiempo, dice Jehová, cuando Él hable a tu corazón, cuando apele a lo mejor que sos vos, a lo que tenés, cuando empieces a entender que Él te da la esperanza, lo vas a llamar mi Señor, mi pueblo. Y nunca más vas a tener relación con aquello que te aparta de mí. ¿Saben? Dios desde un principio te elige para que vos tengas una vida plena. Si bien a veces pasamos por malos momentos, te invito a que leas y profundices la historia de Oseas. Nosotros decidimos ir en pos de otros dioses, ir en pos de otras cosas. Dios te está llamando y Dios te está invitando constantemente. Y una de las tantas invitaciones que Dios te hace está registrada en Isaías, en el capítulo 43.
Si me acompañan, ahí si tenés tu Biblia, vamos a leer algunos versículos. Dice, ahora sí dijese Jehová, creador tuyo, el versículo 1 del capítulo 43. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y acá quiero destacar algo. Fíjense que está nombrando y está llamando con dos nombres a una misma persona. Le está diciendo a Jacob, y ya todos sabemos que Jacob significaba engañador. Jacob era una persona que vivía engañando, timando, era un mentiroso, un estafador, estafó a su propia familia, a su propio hermano. Y Dios lo convirtió en un vencedor. Y eso tiene que ver con la redención. ¿Sabes? A Dios no le importa cómo llegaste hasta acá. ¿Cuál fue tu pasado? ¿Qué fue ¿Cuál es la situación en la que hoy te encuentras? Dios te quiere dar un futuro esperanzador. Dios te quiere dar una vida mejor. Él quiere redimirte. Y déjame decirte que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar si vos se lo pedís. ¿Qué es eso que te está alejando hoy de Dios? ¿Tras qué Dios te estás ocultando? ¿Tras el alcohol? ¿Tras el enojo? ¿Tras la angustia? ¿Tras creer que vos sos autosuficiente? Es momento de retomar el camino hacia Dios. Y dice en el versículo 2, porque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, entonces voy a dar naciones y hombres por ti, por tu vida. Fíjate que en ningún momento dice, porque te amo, no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por los ríos. Jesús, Dios, nunca te prometió que cuando estés con Él no vas a tener problemas. Lo que Él sí te promete es que en el peor momento de tu angustia, Él va a estar al lado tuyo. En tu peor momento de desesperación, Él es quien te va a tender la mano. En el momento donde vos quizás veas las cosas más oscuras, Él promete alumbrar tu vida. Y ese es el Dios amoroso que tenemos. Ese es el Dios que hoy te está hablando al corazón. Ese es el Dios que en este momento quiere invitarte a que retomes el camino. A que vivas una vida conforme a lo que Dios quiere. Porque es ahora el momento de decidir, ya mañana puede ser tarde. Dios te está invitando a que tengas y a que permitas que Él te redima, que Él te dé una nueva vida. Porque dice, para Él sos de gran estima. Muchas veces creemos que no servimos para nada, de que no tenemos valor. Fíjate que a los ojos de Dios, tu Creador, sos más valioso que cualquier otra cosa. No solamente sos hermoso y también sos alguien importante, sos alguien honorable para Dios. Entonces tenemos que empezar a vivir conforme a como Dios nos ve. Muchas veces vivimos y tomamos decisiones acorde a lo que nosotros vemos de nosotros. Entonces así las cosas no pueden ir bien. Pero cuando empezamos a ver como Dios nos ve, es cuando las cosas cambian. Dios quiere que te veas como Él te ve, alguien honorable, importante, valioso. Dios está dispuesto a sacrificar un ejército entero por salvar tu vida. Y ese es el amor que Dios tiene. Y en el versículo 11 del capítulo 43 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Basta de ir tras dioses que no nos dan ningún
beneficio. Dioses como vicios, dioses como la plata, el tiempo. ¿A quién se lo estamos entregando? Es momento de decidir seguir a Cristo a pesar de cualquiera sea la situación. Y si hay dos cosas que me quedan en claro con lo que venimos estudiando son las siguientes. La primera, Dios nunca quiere mi sufrimiento, ni Él tampoco me manda pruebas ni tentaciones, sino que estas son como por consecuencia del mundo difícil en el que estamos viviendo. Y la segunda, no importa cuál sea la situación que vos hoy estés pasando, no importa que sea aquello que hoy te angustia, no importa cuál sea el mal rato que vos hoy estés pasando, cuál sea el problema, Dios siempre, siempre está a tu lado y al mío. Fíjate que no tenemos un Dios que se quedó en su lugar, sino que decidió pasar por lo mismo que vos. Un Dios que se compadece tanto y te ama tanto, que Él no decidió quedarse arriba en el cielo, lejos de lo que a vos te pasa. Él decidió hacerse hombre. Él decidió venir a sufrir lo mismo que vos y yo podemos llegar a sufrir. Entonces Él te entiende. Entonces tenés que comprender. Dios te ama, te cuida y te acompaña. Siempre. Nunca te va a dejar solo. ¿Qué te parece si compartimos ahora un momento de reflexión? Te invitamos a compartir un momento de reflexión. El doctor Maxwell Maltz cuenta que un hombre fue severamente quemado intentando rescatar a sus padres en un incendio. No tuvo éxito y ellos murieron. Deprimido y desfigurado se aisló y no quiso que nadie lo viera, ni siquiera su esposa. Desesperadamente, ella fue a ver a Maltz, un prominente cirujano de cirugía plástica, a buscar ayuda. Aunque él le dijo que probablemente podía restaurar la cara de su marido, este rechazó totalmente ser ayudado. Cuando la mujer volvió a ver a Maltz, él se sorprendió mucho, pero esta vez por la pregunta que ella le hizo. ¿Puede usted deformar mi cara para que pueda verme como mi marido y compartir su dolor? Tal vez así me dejará entrar en su vida de nuevo. ¿Cómo lo amaba? Maltz se conmovió tanto que insistió para que el marido de la mujer aceptara su ayuda y afortunadamente la historia tuvo un final feliz. La Biblia dice que antes que Jesús dejara el cielo, Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice Filipenses capítulo 6, versículos 7 y 8. Nuestras mentes humanas limitadas no pueden ni empezar a comprender el entorno que Jesús dejó. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Piensa en esto, el Señor del universo abandonó el esplendor del cielo por su propia voluntad, nació en la pobreza y murió sobre una cruz cruel por la humanidad obstinada. ¿Por qué? Porque así es lo mucho que nos ama. Así es. Ese Dios amoroso, ese Dios que se compadece por vos y por mí, renunció a todo para que vos y yo podamos tener vida en abundancia. Así que ahora es el momento de acercarnos a Dios. Ahora es el momento de tomar la decisión de ponernos a los pies de Cristo. Todo eso que Él sufrió por vos y por mí, es momento de que seamos recíprocos. Es momento de levantarnos, es momento de ponerte en pie, es momento de trabajar. Dios necesita un ejército con soldados en pie. Dios necesita un pueblo con las manos bien en alto, con la frente bien en alto, predicando que Él pronto viene a buscarnos. ¿Qué te parece si hacemos una oración para pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida conforme a lo que Él quiere? Dejar de ir tras esos dioses que nos separan de Dios. Y también agradecer y pedir por la parte de la programación que sigue. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos,
Te damos muchas gracias, Señor, porque nos bendices. Gracias porque decidiste venir a sufrir a este mundo. No tenías la necesidad, pero por amor, porque nos amas a cada uno, somos de gran estima para ti, y eso nos da el valor y nos da las ganas de poder avanzar, de predicar, de avanzar, de dar a conocer que pronto vienes a buscarnos. Ayuda a que cada uno de nosotros podamos vivir una vida conforme a lo que decimos ser. Señor, que nos veamos no como nosotros nos vemos, seres imperfectos, con dificultades, sino seres como tú nos ves, personas de valor, honorables y sobre todo de gran estima. Ayúdanos a este momento en el que estamos pasando, entregarlo en tus manos. Y que gracias y a través de los méritos de Cristo en la cruz podamos ser salvos. Te pido también ahora que bendigas al licenciado Rubén en la parte que sigue. Gracias porque nos amas incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Ahora tenemos una parte muy importante en el programa. El licenciado Rubén va a hablar acerca de esta esperanza que tenemos que tener. Una tierra donde ya no va a haber más angustia ni dolor. Es un tema impresionante que nos tiene que servir para entender de que Dios te ama tanto que quiere lo mejor para vos y para mí. Así que continuemos con la programación. El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola mis amigos, qué gozo el poder estar aquí juntos para estudiar la palabra de Dios, para inspirarnos en las cosas eternas y poder entender cada día más las cosas que realmente Dios las dio para que nosotros podamos ser fieles y podamos un día encontrarnos con Él. Hoy es la parte 2 del tema que comenzamos, un mundo eterno entregado a los fieles, ¿verdad? Y por supuesto, habíamos estudiado en la parte anterior lo que será la eternidad en los cielos. Ahora vamos a estudiar aquí más de cerca en la tierra, cuando todo termine y cuando después del milenio el pueblo de Dios habrá de ser fiel para siempre, ¿verdad? En nuestro hogar, que será este mundo renovado. Por eso dice parte 2. De manera que vayamos adelante en el tema de hoy. Solamente un breve repaso para que podamos grabar en nuestra mente el gran plan de salvación. Aquel que se entregó por nosotros en la eternidad. Allí está, ¿verdad? Esa marquita que dice claramente esto. Cristo se entregó antes que el mundo fuese. En la eternidad Dios decidió crear este mundo. Estaba escuchando recién a alguien hablar mal acerca de ello, no entendía nada. Y justamente a veces no entendemos eso. Que desde los tiempos eternos el Señor conocía las cosas, pero Él se entregó en los tiempos eternos, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahora bien, el pecado entró desgraciadamente en el jardín precioso que Dios había formado al hombre y a su esposa. En aquel hogar Satanás tentó a nuestros padres. El pecado entró, la muerte por supuesto iba a llegar ahora a este mundo. Tuvieron que ser sacados del jardín del Edén y el pecado entró a este mundo, como vemos allí. Y vino la ruina. Allí entre Caín y Abel lo vemos enseguidita al comenzar ya el conflicto en esta tierra, en este mundo. Pero Cristo vendría para buscarnos. Él vendría para terminar con el pecado, con la miseria, con el dolor, la tristeza. La lucha entre la verdad y el error serían reales en esta tierra. Nunca olvidemos esto, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo. En realidad, esa lucha es cotidiana, es permanente en nuestros corazones, en nuestra mente. Hay una lucha que solamente cesará cuando el Señor regrese para siempre. Una lucha entre el bien y el mal, o como vemos allí, entre la verdad de Dios. Recalco esto, entre la verdad de Dios. Dios no tiene dos verdades. No es el asunto de decir, bueno, yo sigo la religión de mis padres, estoy allí nada más enfocado en esto porque después de todo allí me enseñaron y no importa que haya algunos cambios en cuanto a la palabra de Dios. No, hermano, cuidado con esto. Esto es extremadamente peligroso, es la trampa de Satanás, ¿verdad? Adán y Eva fueron tentados, ¿se acuerdan en el principio? ¿Cómo fue tentada Eva? A que desobedeciera a Dios.
así también nosotros hoy podemos ser tentados exactamente de la misma manera. Pero Dios nos dio profecías enormes. Allí vemos solamente arriba algo, ¿verdad? La profecía que abarca desde el tiempo de Daniel hasta el fin del mundo, cuando Cristo regrese por segunda vez. Él vendrá para darnos vida eterna, como vemos en nuestro diagrama, ¿verdad? Una vida que nunca más tendrá fin, será eterna. También nos habló de la lucha entre el bien y el mal a través de Daniel capítulo 1, el capítulo 2, y en el capítulo 7 se narra allí con bestias y demás en la lucha de la apostasía, cómo Satanás lucharía con poderes terrenales hasta cuando Cristo regrese en gloria y majestad. El ministerio de Cristo fue revelado a los hombres, también con fechas exactas, no para que andemos dudando acerca de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son las cosas de Dios, son exactas. No tendremos excusas en el juicio final si realmente no somos fieles y andamos en los caminos del Señor. Cuando llegó la hora profética, Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa gran profecía de 2300 años indicaba eso. Y Él murió, ¿verdad?, en esa mitad de la semana dedicada para Israel, la semana número 70. Qué tremendo es pensar en esto, ¿verdad? Él dio su vida, dejó una eternidad y nos buscó para que nosotros podamos heredar la salvación. Y el pecado terminará para siempre, como lo vemos en el último punto, ¿verdad? Satanás será destruido para siempre junto con todos los pecadores. Y entonces tendremos en esta tierra, la Nueva Jerusalén, capital del Nuevo Mundo, para que tengamos un mundo mejor. Cuán grande es pensar en el amor insondable de Dios. Matías oraba hace unos instantes atrás, pidiéndole al Señor que nos bendiga y que nos ayude, que podamos tener realmente en este día un día maravilloso, porque así desea el Señor, que siempre nos amó desde antes que el mundo fuese, y la eternidad habrá de prolongarse por una eternidad. ¿Cómo puedo explicarlo? Es una eternidad, ¿verdad? ¿Qué dice el título, Lisa, allí? La vida eterna se iniciará en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y al fin del milenio vendremos a la tierra que el Señor creará nuevamente. Bueno, recalco esto porque lo recalcábamos en el tema anterior, que va íntimamente relacionado con este. ¿Por qué? Porque en realidad comenzaremos en la eternidad para conocer lo que es el pecado, lo que es el trono de Dios. Allí, ¿verdad? Lo que ahora no vemos en el juicio investigador, lo veremos durante esos 1000 años en el cielo, ¿verdad? Por eso dice, al finalizar el milenio, ¿qué va a pasar? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Aquí nuevamente recordamos las palabras de San Juan que estaba en Patmos, y él habla claramente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué alegría nos da esto, ¿verdad? El Señor va a hacer nuevas todas las cosas. Y yo vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, y ahí dice ataviada como una novia para el novio, diríamos en el lenguaje nuestro de hoy, ¿verdad? En realidad Dios instauró el hogar y así será. La figura es clara para que entendamos, el Señor, la divinidad, habrá hecho lo mejor que puede hacer en la ciudad celestial para que sea la capital de un mundo eterno. Por eso Cristo desciende en el mismo lugar donde ascendió a los cielos. ¿Se acuerdan de los discípulos? Cuando miraban hacia arriba y contemplaban con rostros impresionantes, ¿verdad?, lo que era la ascensión de Jesús. Y 2 ángeles se detuvieron al lado de ellos y les dijeron, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Si ese es el primer advenimiento de Cristo, terminó de esta forma, con la ascensión de Él para interceder en el santuario celestial. Y ahora nos encontramos al final de la intercesión, ¿verdad? Pero lo notable es que Cristo cuando descienda, cuando termine el milenio que decíamos recién, ¿verdad? ¿Dónde vendrá Jesús? Acordémonos del Monte de los Olivos, donde Cristo les prometió y los ángeles prometieron que Él iba a regresar. ¿A dónde? Allí, en el mismo lugar. Leamos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todo
todos los santos. Qué impresionante, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús. Es impresionante leer esto. ¿Por qué? Porque hasta en esos detalles se ocupa la palabra de Dios. Yo imagino a los discípulos cuando vean el cuadro. Allí será un grande valle porque Dios con su poder, ¿verdad?, habrá de hacer la llanura correspondiente para que la ciudad celestial se asiente. Y los redimidos vendrán dentro de la ciudad celestial, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Y entonces habremos ahora de comenzar lo que realmente será un drama por un lado y por otro lado será alegría y gozo. Es lo que vamos a ver hoy. El profeta Zacarías, inspirado por el cielo, nos da a conocer esta revelación. En realidad, allí donde Cristo prometió, mientras los discípulos miraban, ¿verdad?, ahora ellos habrán también de estar. Ojalá estemos nosotros también. ¿No les parece? ¿Qué sería, qué tremendo sería realmente llegar un día a la eternidad y no ver las cosas, sino estar en el lado del pecado, de la desgracia, de la muerte, porque habrá una resurrección de todos los perdidos, como dice la palabra de Dios, enseguida lo leeremos. Ahora el versículo 3 y 4 de Apocalipsis de 21 dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De manera que el trono de Dios estará aquí. Yo quiero que entendamos bien esto. No será el trono donde Dios está ahora, ¿verdad? Donde en torno a Él giran todos los mundos creados y el universo entero, creado por Dios en orden perfecto. Habrá un trono y Cristo mismo vendrá a ese trono, la divinidad misma, ¿verdad? Ya veremos en forma especial en un día particular. Pero el Señor habrá de acompañar al ser humano por la eternidad. Tanto le costó al Señor en la cruz del Calvario sufrir la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar. La ley exigía y la ley está en vigencia. Gracias a Jesús, que murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser felices para siempre. Ahora bien, el verso 4 agrega: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor habrá de decirnos: Rubén, terminó tu angustia. Me pongo yo porque yo quiero estar allí. Tú también, ¿verdad?, quieres estar. Y mi apreciado hermano y amigo, por lo tanto, debemos abrazarnos en este mundo luchando juntos, avanzando juntos con la proclamación del Evangelio. No falta mucho para que Cristo regrese. Un mundo corrompido como el que se encuentra hoy y la situación económica y la situación armamentística de la tierra nos muestran que Jesús vuelve pronto. Pero debe darnos gozo esta única esperanza maravillosa. Dios enjugará nuestras lágrimas. Hoy no podemos entender del todo este pasaje. Cuando tal vez veamos a seres que amamos pero no estén allí, solamente Cristo podrá explicarnos el porqué, ¿verdad?, durante ese milenio. Ahora bien, proféticamente el Señor habla acerca del porqué de la desgracia y el pecado. Y es bueno que lo repasemos ahora desde el sentido profético, porque el Señor habla, ¿verdad?, mucho tiempo después que Satanás cae, pero habla en forma profética hasta el fin de la historia humana. Leamos en Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. De manera que esa era la pretensión de Satanás. Él quería ser igual a Dios. Y estaba allí tú que decías en tu corazón, dice el texto bíblico, ¿notaron? O sea, él no daba a conocer sus propósitos, pero en realidad era el egoísmo que fue creciendo en él más y más, misterio insondable. Un día entenderemos mejor esto, por la eternidad, como ya estudiábamos, ¿verdad? En la eternidad el tema central será ese, el porqué del pecado y cómo entró el pecado. ¿Cómo es posible que un ser perfecto, creado por Dios, y en realidad el que estaba encargado de dirigir las cortes celestiales, sin embargo pecó, se apartó de Dios? Pero eso fue un proceso, no crean que fue un instante, fue un proceso, yo no sé cuánto duró. Toda la divinidad hizo todo lo posible para salvarlo de su triste extravío, pero desgraciadamente él se ocupó en engañar y logró que la tercera parte, ¿verdad?, lo siguiera.
como dice la palabra de Dios. Y vino un mundo terrible hasta que logró encontrar allí, ¿verdad? La profecía que el Señor en forma profética habla de esta manera. Leamos ahora desde el versículo 15 en adelante de Isaías 14. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Qué pasaje es este, verdad? En donde el profeta Isaías narra los acontecimientos. En primer lugar, la lucha tremenda contra Dios hasta que Satanás es expulsado del cielo. Yo lo digo en dos palabras, ¿verdad? Ahora acá dice claramente, ¿es este el varón? ¿Cuándo será eso? Cuando haya terminado el pecado, o sea, antes que termine el pecado, cuando Dios destruya el pecado para siempre, después del milenio. Pero ahora bien, acá en forma profética Dios indica, mas tú eres, dice, eres derribado, ¿a dónde? Al Seol, hasta el Seol, hasta el sepulcro. Es tremendo lo que aquí menciona, ¿verdad? Y aquí habla con toda nitidez. Este es aquel, se preguntarán todos los seres creados, y nosotros también los fieles, y somos fieles y andamos en los caminos de Dios. Es este aquel que hacía temblar la tierra de sufrimiento, llanto y dolor. Es este que realmente nunca a sus presos abrió la cárcel. Dios permitió y le dio a Satanás lo que él quería ser rey. Él es el rey de este mundo, fue el rey de este mundo. Cristo le arrebató ese reino en la cruz del Calvario, pero todavía el sufrimiento está. Él dice aquí, y a tus presos nunca abriste la cárcel, le está diciendo Dios. Nunca Satanás trajo el bien ni lo traerá, porque el pecado es pecado. El pecado, o sea, no te puede llevar a pensamientos buenos, no nos puede conducir a los pastos tiernos que emanan de la presencia de Dios. Lo digo en forma simbólica para que entendamos, al alimento con el cual nos habremos de alimentar por una eternidad. Ahora, mis apreciados hermanos, nos agrega allí el profeta lo siguiente. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. En forma profética Isaías ve el fin de todo, ¿verdad? Y Dios está dirigiendo las cosas para que nosotros entendamos bien. De manera que eso es profético, la forma de hablar del Señor, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es así, es maravillosa, es grandiosa realmente. Ahora dice, todos los reyes, cuando Cristo vuelva, los pecadores habrán de morir, los que estén vivos, ¿verdad? Y los que no estén preparados para ir con Jesús a los cielos, habrán de morir porque no soportarán la venida de Jesús. Y entonces habrán de permanecer así en la muerte, ¿hasta cuándo? Hasta que pase ese milenio, donde por la gracia de Dios estemos en el cielo y estemos en la eternidad. Cuando haya terminado ese milenio, entonces ahora algo tremendo va a ocurrir, que vamos a ver enseguidita, como veíamos hoy ya en un pasaje, ¿verdad? Vendremos con el Señor en la ciudad celestial para poseer la tierra. Pero ¿saben? Aquí me llama la atención. ¿Durante el milenio habrá vida? No, mis hermanos. Esto debe quedar claro, muy claro. Satanás es el único, con sus ángeles caídos, los demonios, ¿verdad? Habrán de quedar... Mejor les hubiera sido morirse, por supuesto, pero no podrán morir, porque Dios es el que ordena todas las cosas. Ahora tendrán que ver la muerte. Aquel que quería ser igual a Dios, tendrá que durante 1000 años, el universo entero contemplará de que Él no es igual a Dios, no posee vida en sí mismo. Y los demonios tendrán que entender que ese ángel los engañó en forma atroz y terrible. Hablo de el querubín grande, el cubridor, ¿verdad?, de Lucifer en el principio. Tanto se degradó su carácter. Pero ahora, ¿por qué Dios va a permitir eso? Va a sufrir indeciblemente durante ese milenio.
indudablemente buscando la forma, la manera de seguir con sus engaños, pero saben, ahora tendrá tiempo para meditar. Mientras se ocupa en engañar al mundo, mientras se ocupa en las guerras, mientras se ocupa en degradar la mente humana, Satanás se siente igual impulsado a tener algo, yo no sé qué puedo decir, porque el pecado no es felicidad, pero se distrae con la desgracia de la maldición y los demonios también. Por eso nunca entreguemos nuestro corazón al príncipe del mal. Sigamos a Jesús, que Él es libertad. Él nos amó de tal manera para que lo sigamos por una eternidad. Mis hermanos, vivamos por una eternidad ya acá en la tierra. Esa esperanza gloriosa debe anidar en nuestro ser y en nuestros corazones. Ahora, el Señor le aclara muy bien. ¿Por qué todo esto, Lucifer? Porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Por lo tanto, no será nombrada para siempre la descendencia ¿de quién? De los malignos. Les pregunto, ¿va a existir el pecado otra vez? ¿En algún lugar será que algún mundo se podrá rebelar contra Dios? No, hermanos, nunca más habrá pecado. Este mundo tuvo que ser el laboratorio del pecado, desgraciadamente, porque nuestros padres así lo quisieron. Pero ahora el universo de Dios clama con gemidos indecibles en esta hora. El Espíritu Santo obra para que pronto lleguemos a casa, a nuestro hogar para el cual fuimos creados. Esto ocurrirá al comienzo del milenio. ¿Qué va a pasar al comenzar el milenio? Ahora vemos una figura aquí de un ángel de Dios que por supuesto domina completamente a Satanás. Leamos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En otras palabras, ustedes saben que un prisionero lo primero que se hace es ¿qué? Es tomar allí, ponerles, ¿verdad?, lo necesario para que no se muevan más sus manos hacia atrás. Ese ángel, en forma figurada, para que entendamos, ahora prende a Satanás en una cadena de circunstancias, porque no habrá más seres vivos. Los vivos estarán en el cielo, ¿verdad? Y ahora Satanás no tiene a quién engañar. Esta es una cadena de circunstancias. No hay más a quién engañar. Todos los que fueron fieles a Jesús estarán en la patria celestial, y me refiero al hogar celestial en torno al trono de Dios, que también es parte de nuestra felicidad. Por supuesto, entenderemos la eternidad allí, mientras acá en este mundo será simplemente un cementerio lleno de cadáveres y muertos por doquier. Nada podrá ser el príncipe del mal, absolutamente nada. Y entonces dice que cuando termine el milenio, después de los 1000 años, es necesario, porque el Señor así lo ve, porque Dios es amoroso. El Señor quiere que todos le amemos de corazón. ¿Y de qué valdría un amor sin una amistad profunda, verdad? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, también de los santos ángeles. Muchos por fe aceptaron la palabra de Dios allá en el principio y todavía siguen teniendo fe en el Todopoderoso, que está obrando en forma grande para que termine el pecado, pero tendrán que ver el fin del pecado. Por eso el Señor ordena ahora que, por supuesto, los muertos resuciten de nuevo. Y hablo de la segunda resurrección, que es para muerte. Hablo de los perdidos. Qué contraste terrible, porque ellos van a resucitar igual que como descendieron a la tumba, en una tierra totalmente árida y miserable, ¿verdad? Pero Satanás va a obrar en ese momento. Ya vamos a ver. Él engaña y seguirá engañando. Y como los que estuvieron engañados toda una existencia, seguirán engañados. Leamos el título, Alicia, allí un poquito. Esto ocurrirá al fin del milenio, cuando el juicio comprobatorio en los cielos haya terminado. ¿Por qué el juicio comprobatorio? Porque nosotros estaremos convencidos ahora. ¿Por qué algunos nunca habrán llegado a la eternidad? ¿Por qué algunos no estarán en la santa ciudad? Dios ahora llama a la puerta de nuestro corazón. Es hoy el día de salvación. Es ahora el momento cuando debes decidirte por Jesús. No te quedes quieto, porque en esta vida lo mayor que tenemos que lograr es la vida eterna. Ese es el plan divino, ese es el plan de Dios.
Cuando todo esto se haya comprendido, entonces ahora comenzará esa parte final del juicio final, cuando todos serán destruidos, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 20 nuevamente, el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Otra vez recalca aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con Jesús en los cielos? 1000 años, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces Satanás en este cautiverio de muerte, un cementerio. Pero cuando termine el milenio vamos a descender con la ciudad celestial como leíamos hoy, ¿verdad? Y el profeta Zacarías nos hablaba acerca de Helio. Y entonces Satanás será suelto de su prisión. Y él saldrá a engañar las naciones. Vamos a leer un poquito más acerca de estas cosas. Leamos allí el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Agog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se puede contar la arena del mar? No. Y allí dice Dios, ¿verdad? Y el Señor a través de San Juan. Está claro. Dios murió para que todos sean salvos, pero desgraciadamente la inmensa mayoría no aceptará la gracia de Dios. Y las religiones de la tierra que no hacen la voluntad de Dios no pueden salvar de ninguna manera. No hay templo acá que pueda salvar. Es nuestra relación con Cristo personal, ¿verdad? Nuestra vida entregada en las manos del Señor. Por eso allí habla de los enemigos de Dios con el nombre de Gog y Magog. Satanás ahora, cuando resuciten, les dirá que él, su poder, lo sacó de la tumba. Tremenda mentira, por supuesto. Es impresionante poder pensar en estas cosas. Y los que siempre creyeron la mentira, muchas veces yo he pensado cuando a veces uno escucha en la televisión y escucha quién miente más. Y miente, y mienten, y mienten, y mienten. Y miente porque total algo va a quedar. Satanás es el rey de la mentira. Jesús lo dijo. ¿Padre de qué? De mentira. De manera que Satanás mentirá. Y mentirá en extremo. Y va a engañar. Y va a decir, no, pero si esto, ahora sí, yo tengo poder sobre la muerte. Por mi poder lo saqué de la tumba. Y estará la ciudad celestial asentada ¿dónde? En el lugar donde está el monte de los olivos cuando Cristo ascendió, ¿verdad?, a los cielos. Y leamos ahora esta cita que a mí me impresiona de la persona que siempre he leído y me gusta mucho leerlo. Y dice así. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la nueva Jerusalén. Imagínense cuando los perdidos vean. En el contraste de lo que es la salvación y la muerte eterna. Por supuesto, los perdidos serán una inmensa mayoría que habrán de poblar la tierra, o sea, estarán por todos lados. Y allí estará la ciudad de Dios llena de gloria, sus calles de oro, se verá todo con toda nitidez. Y entonces Satanás les dirá la última y terrible engaño, ¿verdad? Ellos no son nada, son unos poquitos. Nosotros tenemos más poder, los vamos a tomar como queremos. Y esa ciudad llena de gloria será nuestra. No es lo que Dios quiere, pero he aquí mi poder. Ahora es más poderoso que el poder de Dios. Y saben, el autor del pecado de estas cosas continúa diciendo lo siguiente. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Saben, es impresionante estos pensamientos. Ojalá pudiéramos leer todos los pasajes de la palabra de Dios que van ahí concentrados. Pero es una síntesis tan maravillosa de lo que va a pasar en ese día. Terrible, ¿verdad? El universo entero habrá de observar ese cuadro. En el acto, dice allí. O sea, en el momento, todos los que nunca perdieron una batalla, allí estarán los guerreros más terribles de la tierra. Estarán los dirigentes y cada uno va a ocupar su lugar. Satanás los preparará. El más poderoso ejército será formado por aquel
que en los cielos se liberó, dirigió una batalla contra Cristo y el trono de Dios. Ah, sí. Este conflicto no va a terminar sin un tremendo drama, una lucha dramática, es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Qué tremendo, ¿verdad? Para marchar ahora contra la ciudad de Dios. Habrán fabricado las armas más tremendas que uno puede entender. Hoy nosotros entendemos más que cuando los profetas escribieron. Imaginémonos. Nosotros entendemos lo que son las armas atómicas, por ejemplo, pero en ese día, ¿qué será? Cuando lo mayor que existe, por supuesto, las armas más terribles sean sacadas a luz y saben. Ahora, yo no sé cuánto va a durar ese periodo. Será un periodo corto, pero lo suficientemente largo como para que los rebeldes hagan todo lo que pueden. Y el universo tiene que ver el fin del pecado. O sea, la muerte no los cambió. El sepulcro no los cambió. Porque, mis hermanos en Cristo, ¿se puede cambiar durante la muerte? ¿Sabemos algo durante la muerte? ¿Sabemos algo mientras estamos en el sepulcro? No. Por eso, cuando deje de latir nuestro corazón, ese será el último pensamiento. Y el primero, en la gloriosa mañana de la resurrección. Por eso leíamos hoy, bienaventurados aquellos que estén en la primera, ¿qué? Resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ahora los de la segunda muerte estarán vivos, vivos para hacer sus obras. Y Jesús demostrará que nada fue cambiado, ni el carácter de Satanás, ni el carácter de los rebeldes, ni aquellos que se rebelaron contra los mandamientos de Dios, de aquellos que se opusieron a la verdad de Dios y lucharon contra la verdad de Dios, de aquellos que... ¿Qué podía decir? De aquellos que lucharon contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es todo aquel que de corazón ama al Señor, se une a las huestes de Cristo, porque somos soldados de Jesús en este mundo, ¿verdad? Y vamos a estar presentes en el drama tremendo de la última gran batalla. Pero el Señor habrá de estar con nosotros en la ciudad celestial. Por orden de Jesús habrán de cerrarse esas puertas cuando llegue el momento y Satanás ordene, ¿verdad?, avanzar contra la ciudad celestial. Leamos ahora la parte final de esta hermosa cita. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. ¿Habrá cambiado el carácter de Satanás? No, mis hermanos. El más poderoso guerrero que dirigió la batalla en los cielos contra el trono de Dios, ahora avanza con todas las armas y con un ejército que jamás nosotros podemos imaginar. Ni fue formado jamás, como dice allí, ¿verdad? Marcha en forma organizada, perfecta, para atacar la ciudad celestial y para atacar a los redimidos del Señor. Por eso, mis hermanos, cuando Cristo nos llama, recordemos que estamos en un conflicto. Cristo nos llama tiernamente. A veces no alcanzamos a entender el porqué de muchas cosas en esta vida, o por qué nos ocurrieron ciertas cosas que nosotros decimos, ¿y por qué si hay un Dios de amor? ¿Por qué permitió que esto ocurra? Sabes, yo quiero decirte algo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a ¿quién? Su Hijo, su unigénito, para que muriera por nosotros, para que tengamos la vida eterna. De manera que nunca desconfiemos de Dios. En ese día habremos de llorar al ver los efectos del pecado. Habremos de llorar de alegría al ver a Jesús, nuestro poderoso Salvador, que Él también ahora habrá de encarar el juicio final. Porque en realidad las huestes del pecado serán detenidas repentinamente. Porque el Señor así lo va a indicar y vendrá el juicio final. Eso es lo que dice la palabra de Dios, al final del milenio, ¿verdad? Cuando todo haya... El juicio comprobatorio ya terminó, todos llegaron a comprender hasta ahí. Ahora el Señor va a entrar en juicio. Leamos acerca de ese juicio en Apocalipsis 20 también.
Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. A ver, mis apreciados hermanos en Jesús, ¿seremos juzgados por la fe? Y fe, la definición más clara del apóstol Pablo, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero saben, acá habla claramente, por supuesto que sin fe no podemos agradar a Dios, pero el pueblo de Dios y aún el universo entero tuvo que tener fe en Dios y fe en Cristo y en la divinidad para ver cómo realmente ahora el carácter de Dios queda demostrado, que es puro, santo. El carácter de Dios es amor. Por lo tanto, como dice allí, ¿verdad? Ahora habremos de ver ese cuadro dramático. El Señor detiene todos los acontecimientos. Repentinamente el que murió en la cruz del Calvario, con el poder que Él posee, detendrá las huestes del mal y del pecado y comenzará el juicio final. Pero ese juicio va a ser en forma antojadiza, no. Nosotros mismos estaremos de acuerdo con el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar hemos visto durante el milenio en los cielos, ¿verdad? Lo que ahora se está llevando a cabo en este juicio previo, veremos cómo realmente y por qué muchos rechazaron la gracia de Dios. Veremos los resultados que están escritos en los libros, como dice allí, en el libro de la vida y en el libro de las memorias. Cada acto de nuestra vida es registrado y de acuerdo a nuestras obras, el Espíritu Santo nos llamó vez tras vez. El Espíritu Santo golpeó a la puerta de nuestro corazón. Pero ¿qué hicimos con el llamado de Dios? ¿Lo dejamos a un lado? En ese día habrá un silencio sepulcral. La voz de Cristo se escuchará en forma poderosa por toda la tierra, cuando Él realmente habrá de juzgar a cada uno, y cada uno recordará la parte que tuvo y desempeñó en ese terrible conflicto. ¿Contra quién? Contra el Creador del universo. Aún los perdidos habrán de recordar las veces que Jesús los llamó, las veces que el Señor quiso que estén en la ciudad celestial, pero ellos no quisieron, se rebelaron contra Dios. Allí están todos los que se burlaron de Jesús. Allí están todos los malvados, los que se ocuparon de muerte y desgracia. Ahora llegó el día de ajuste de cuentas. Amigo mío, es fácil entender porque en este mundo en el cual vivimos hay muchos países y abundan, ¿verdad? Y el nuestro no es una excepción, donde se puede comprar la justicia. Y hay quienes compran a los jueces. Así pasa acá en este mundo. Pero allí, mis hermanos, no hay dinero más para comprar los jueces, ¿verdad? Lo digo con claridad esto. Para que si alguno escucha este tema entienda, no creamos lo que nos parece, creamos lo que dice la palabra de Dios. Y lo que no tiene un firme escrito está de respuesta, no aceptemos en absoluto, porque no proviene de Dios. Y lo digo con forma categórica antes que llegue ese día. Ese día será un día de desgracia, un día de muerte, pero cada uno, el universo entero se convencerá. ¿Por qué gigantes enormes que estuvieron en tiempos de Noé se perdieron? ¿Por qué los últimos que serán pequeños, verdad? Y comparados con aquellos gigantes en las diferentes edades, los rebeldes se rebelaron a pesar de la luz enorme. ¿Y cuántos millones habrá que vivieron esta hora, en la hora del fin? Inclusive conocieron la verdad, entendieron el plan de salvación, pero no serán salvos porque no hicieron las obras de Dios. Y no hicieron lo que Dios indica para esta hora del fin, ¿verdad? Ahora bien, nos dice así el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Repentinamente Satanás, cuando el Señor ahora permite, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? ¿Habrá arrepentido? No, no hay forma de arrepentirse. Satanás no puede arrepentirse, ni tampoco los pecadores, porque el tiempo de arrepentimiento es ahora, mientras Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Yo imagino las huestes terribles, ahora rodeando la ciudad celestial.
Ahora se da la orden para definitivamente luchar y vencer. Así como Satanás se atrevió a luchar contra Cristo en los cielos, también lo hará ahora con las huestes innumerables de ese ejército que él cree que le va a obedecer. Pero ya es tarde, amigos míos. Miren lo que dice el texto siguiente. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es tremendo este pasaje, quiero explicarlo rápidamente, pero saben, hermanos, allí dice claramente que repentinamente el Señor interviene. Ahora todo el universo está convencido. Todo el universo dice: Señor, destruye a los malvados para siempre. Sabemos que tú eres amoroso y tierno, y un Dios amante debe destruir el pecado con las llamas del fuego eterno, como dice la palabra de Dios. De manera que, y estará allí, dice, habla de la bestia y su imagen, que son poderes religiosos que están en el mundo, no es el tema de ahora, pero ya muchos sabemos lo que es. Todos poderes enormes religiosos y políticos, ¿verdad?, juntos, ahora son echados en las llamas del fuego eterno junto con el diablo y sus ángeles, como dice la palabra de Dios. Serán destruidos para siempre. El castigo del fuego eterno no es que va a arder para siempre y para siempre, no. Dios tiene que hacer nuevas todas las cosas, pero leamos un ejemplo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Te acuerdas, hermano, el momento cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos? Hay muchos que lo conocen ese momento. Ángeles del cielo fueron enviados. Bueno, Lot fue sacado por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y lo notable es que después descendió fuego del cielo. Hasta el día de hoy se pueden ver los resultados. Se encuentran en la tierra y los hombres que quieren ver pueden ver. Pero yo les pregunto, ¿está ardiendo Sodoma y Gomorra ahora? No. Las consecuencias son eternas. Es lo que está diciendo Dios. Por eso dice, es una expresión bíblica, ¿verdad? Que arderán por los siglos de los siglos. Es una expresión para que indicamos que nunca jamás ellos podrán vivir. Cada uno pagará de paso en las llamas del fuego eterno lo que hizo en esta vida. Eso es algo porque la justicia de Dios así lo requiere. Dios es justo. Fue justo de tal manera que permitió que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor, porque Él me amó a mí para que yo pueda ver y estar en la eternidad. Estaremos en ese día para contemplar las dichas de Dios cuando el pecado termine y sea arrasado para siempre. Ahora, vemos en la pantalla, esto ocurrirá al fin del milenio. Las llamas del fuego eterno, las llamas del fuego de Dios habrán de caer. Algunos morirán en un instante, otros tendrán que sufrir más tiempo, por supuesto. Y el último en morir será el más rebelde. ¿Quién fue el más rebelde? Satanás, el autor del pecado. Pero entonces, cuando todo sea terminado, tierra purificada por Dios en el fuego eterno. Ya el apóstol Pedro hablaba de esto, ¿verdad? Y acá en Apocalipsis se repite con toda nitidez. La tierra hasta el último átomo y resultado del pecado serán aniquilados. Y el Señor hará una nueva creación. Tan grande es nuestro Dios. Nosotros desobedecimos, desconfiamos de Dios, nos apartamos de Él. Y cuando Él vino a buscarnos en ese día triste en el jardín, ¿se acuerdan? Adán y Eva dijeron, Señor, pero permítenos. No se podía porque eran pecadores. Ya la mente de ellos inclusive no funcionaba más. Querían la eternidad porque querían vivir para siempre, pero eso no significa estar arrepentido. No amaban a Dios. No estaba Dios entronizado en sus corazones en primer lugar. Hermano en Cristo, es el amor insondable de Cristo que emana de la cruz del Calvario. ¿Amamos a Jesús de esta manera? ¿Amamos a Cristo de tal forma que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él? Esto tiene que ver con la salvación. No el hecho de conocer, podemos conocer mucho la Biblia, entender mucha la palabra de Dios, pero si no nos llevó toda la revelación al amor insondable de aquel que es infinito y eterno, entonces de nada servirá, ¿verdad? ¿Qué dice allí Isaías 65?
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me gozaré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz del lloro ni voz de clamor. Qué texto hermoso, ¿verdad? Ya el profeta Isaías, muchos siglos antes de Cristo, ahora nos habla, ¿verdad? El mismo que nos hablaba recién de cómo entró el pecado y cómo Lucifer se rebeló, ¿verdad? Ahora nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, está refiriendo a la atmósfera que Dios creó, ¿se acuerdan? En el principio, ¿se acuerdan de la semana de la creación? Que nuestro Padre Celestial hizo por amor para que el hombre viviese para siempre feliz, una vida eterna tan real como esta, pero ¿sin qué? Sin pecado. Es eso lo que Dios está diciéndonos. Vamos a ir analizando un poquitito, ¿cómo será la vida eterna en esa tierra nueva? Perfecta ahora, con la naturaleza perfecta, la atmósfera que hemos arruinado será nueva también. El Señor habrá creado nuevamente un mundo, nosotros lo perdimos todo, más ahora en la casa del Padre, así como el Hijo pródigo, ¿verdad? Volveremos a recibirlo todo. Dice así el versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Este texto me ha hecho pensar muchas veces. Cuando veo a veces injusticias sociales en esta tierra, y sobre todo en la hora del fin, la gente muchas veces millonaria quiere apoderarse y más, más riqueza y más riqueza y más riqueza. No importa que se muera de hambre el otro, no le importa nada. Pero nosotros los convertidos sí tenemos que entender esto. Cuidado con lo que entendemos también. Cuidado cómo oramos y le pedimos a Jesús que Él dirija la historia hasta cuando se termine esta desgracia del egoísmo que Satanás sembró en el corazón humano. Edificarán casas y ¿qué dice? Y morarán en ellas. Plantarán viñas y ¿qué? Y comerán del fruto de ellas. Aquí en la tierra no. Unos plantan por servicio a los otros, ¿verdad? Unos pocos están dominando la tierra en este momento en la tierra, en este mundo y en el momento en que vivimos. Leamos el versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Sabes, Dios es tan grande que inclusive al pueblo de Israel le había indicado que ellos cuando sembraban debían, y cuando después venían todo, supongamos trigo, ¿verdad? Y llegaba allí, debían dejar en las esquinas de los campos y por todo debían dejar trigo para que los pobres pudiesen comer. Esa era una orden divina y algunos no entendemos esto, somos duros de cerviz en este mundo. No comprendemos y queremos que se haga conforme a lo que nosotros queremos. No, la voluntad de Dios se hará por los siglos de la eternidad. El Señor dice, y si no te gusta acá en esta vida, entonces no te prepares para el cielo. ¿Qué vas a hacer en el cielo? Los egoístas no van a ir al cielo. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para qué, para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, dice aquí, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Qué notable, ¿verdad? Qué hermoso. Cuando realmente cada uno pueda sembrar y se sienta feliz. El Señor, no somos todos iguales. El Señor, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? A unos le entregó 5, a otros les entregó 2 y a uno 1. Lo digo así para que podamos entender. Allí en el cielo gozaremos con lo que Dios nos va a dar. Y las mentes van a ir creciendo más y más porque es así la eternidad. Por los siglos sin fin de una eternidad, una vida eterna pero sin pecado. Continuemos leyendo. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Dios le hace a Israel en primer lugar y le hace al Israel moderno. Porque tu descendencia, si eres fiel, vas a verla en la eternidad. Claro, el que no escoge la eternidad no lo podrá ver, por eso Dios va a enjugar las lágrimas en el día final. Eso ya lo vimos recién, ¿verdad? Pero seremos felices, mi hermano. Quiero estar contigo en esa patria eterna. Quiero vivir esa eternidad junto a ti.
Ahora dice el versículo 23 algo muy importante, leamos. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Qué notable el pasaje, recalca el santo sábado, de manera que la creación, ¿quién hizo el sábado? Lo hizo Dios en la creación. Pero los hombres desobedientes, lo recalcó en la ley el Señor allí en el Sinaí, ¿verdad? 2500 años después que entró el pecado. Sin embargo, los hombres no quisieron creer. Y la mayoría no guarda el sábado, no le importa. Y el sábado no es simplemente no ir a la cancha de fútbol. No, el santo sábado es para estudiar la palabra de Dios, es para ocuparnos en las cosas espirituales, es para predicar el evangelio, es para algunos, les digo esto, para desparramar por todos lados hasta donde puedan los links posibles para que escuchen la verdad los demás. Si amamos a Cristo, esto nacerá como un fruto de nuestra conversión, simplemente. De mes en mes y de sábado en sábado, dice la palabra de Dios. Tanto el mes serán todos iguales, ¿verdad? Por eso así lo dice en forma, la Biblia lo recalca. Y de sábado en sábado irán todos a adorar delante de mí. ¿Dónde estará el tabernáculo de Dios? En esta tierra, en la ciudad celestial. Dios mismo dice, no necesita templo, porque Él es el templo. Allí estará y lo veremos a Él cara a cara. Podremos ser transportados al lugar donde estemos, no importa de qué lugar lejano estemos, porque al hombre les será entregado el poder que los ángeles tienen ahora y que ellos van en velocidad terrible a los lejanos rincones del universo. Nosotros no podemos entender para cumplir las órdenes divinas y se gozan. El hombre fue creado a imagen de Dios y nos gozaremos por la eternidad de las maravillas de Dios que no merecemos. Pero Jesús, el Eterno, dio su vida eterna para que nosotros gustemos de una eternidad. Él resucitó porque no tuvo nunca pecado. Eso quedó grabado en el universo entero. Ya no habrá más pecado, hermanos. La nueva y eterna creación, las mismas manos que formaron este planeta, el universo entero, lo harán todo otra vez. Qué tremendo. Y puse solamente esa ilustración para que no olvidemos de lo que estamos viendo, ¿verdad? Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El Señor tendrá que hacer de nuevo todo. Allí está la semana de la creación, ¿verdad? Conforme a lo que Él creó para que el hombre sea feliz. Todas las cosas serán hechas nuevas, dice el Todopoderoso. No soy yo el que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, tal vez nunca nos detuvimos en esto. Vamos a detenernos aquí ahora. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Notaron, y aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Le está hablando a Juan ya en la última parte. La palabra de Dios se está terminando. Nosotros sabemos este pasaje, lo conocemos, ¿verdad? En Apocalipsis 22 allí. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, del cual estábamos hablando recién, para recompensar a cada uno según sea su ¿qué? Su obra. Recalca otra vez, está el tema involucrado del juicio final y de la destrucción final también allí. El versículo 13 agrega: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor recalca, yo soy el Eterno. Satanás luchó contra mí, pero yo permití que existiese y yo morí en la cruz por ustedes, para que entiendan y comprendan para siempre. Hermanos, Dios no tiene nada escondido. Todo es claro ante la presencia de Dios. Él es eterno y existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo lo que Él haga, ¿verdad?, será eterno también. Por eso el verso siguiente agrega: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué hermoso pasaje. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuándo debemos lavar nuestras ropas? ¿En el milenio? ¿Cuando termine de Jesús de interceder en el santuario celestial? No, hermano. Ahora Cristo te ofrece el perdón. No importa cuán grave sea nuestra situación. Te ofrece su poder. Nada te faltará. Jesús habrá de cuidar de nosotros si realmente nos entregamos a Él. Aunque en esta vida no sea todo color de rosas, ¿verdad? Tendremos luchas, conflictos, porque así es el pecado, pero Él explica bien.
Yo quiero comer del árbol de la vida, pero para comer del árbol de la vida tengo que tener la justicia de Cristo en mi vida, ¿verdad? Por lo tanto, leemos: y el pecado habrá terminado para siempre. Qué hermosa es esta cita que vamos a leer a continuación. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Bueno, no tenemos tiempo de comentar, porque cada palabra es para comentar la verdad. El gran conflicto ha terminado. ¡Qué día feliz! Cuando veamos el sello de Dios sobre cada cosa de las obras del Todopoderoso. Nunca más el pecado. Continuemos leyendo. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué hermosa esta cita sacada del Conflicto de los Siglos, la página 737, ¿verdad? Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, pensemos en el universo insondable, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, desde el átomo más pequeñito hasta las enormes galaxias, que declaran que Dios es amor. ¿Estás convencido de esto, mi hermano? ¿Estamos convencidos del amor de Dios? Algunos predicadores, perdonen que yo diga esta manera, se la pasan contando cuentos, historietas, en lugar de predicar el Evangelio. Se paran detrás de un púlpito para contar una historia que dura casi todo el tiempo y allí leen un texto bíblico, tal vez si se acuerdan. Eso no es predicar el Evangelio. Este es el Evangelio eterno, mis hermanos. El Evangelio que tú y yo tenemos que aceptar y prepararnos para esa eternidad, de la cual llega muy pronto. No tenemos mucho tiempo para prepararnos, hermanos. ¿Por qué digo esto? Una, porque las señales dicen que Cristo vuelve pronto y la gracia termina. Otra, porque nuestra vida es corta, extremadamente corta. No sabemos si dentro de una hora vamos a estar vivos. ¿Cuándo es el día entonces de aceptar la salvación? Hoy. Hoy es el día, ¿verdad? Ya no mañana. Por eso nuestro himno, nuestro cántico del lema, ¿verdad? Oh pueblo, pueblo glorioso. ¿Pertenece ya a ese pueblo glorioso de esa bendita esperanza? Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor,
potente intercesor, no queremos orar al Señor que está en los cielos hoy y pedirle que nos ayude para que podamos estar en la patria nueva, en la tierra nueva, en el hogar eterno, con las cosas que aquí perdimos. Me refiero a nuestros amados que aquí perdemos, si ellos realmente desean ser fieles. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, gracias por este amor infinito. Gracias porque tú nos explicas todo para que podamos entender y podamos añorar esa patria eterna. Ven pronto a buscarnos, nuestro Dios. Pero antes danos el poder de la lluvia tardía para terminar con la proclamación del Evangelio. Querido Padre, que podamos entender esta solemne verdad, que podemos ser condenados si no predicamos el Evangelio. Es algo terrible esto, querido Dios. Ayúdame a mí, a mis hermanos, a mis amigos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, saben, en esta hora y no otra, es la hora de proclamar estas verdades eternas. ¿No es así? La verdad eterna que proviene ¿de dónde? Proviene de Dios. No hay otra cosa. Puedes hacerlo a través del WhatsApp, si así. Qué cómodo estamos para poder predicar inclusive. Allí está el número, ¿verdad?, de WhatsApp. Allí está el número del correo por el cual tenemos que dirigirnos para pedir lo que necesitemos para predicar el Evangelio, los materiales, lo que fuere necesario. Y por supuesto los links. Si estás viendo por televisión estos temas, porque se están pasando por televisión también, ¿verdad?, además del canal de YouTube, toma tu celular, envía los links a cuantos puedas. Si amas de veras, serás amado por una eternidad. Que Dios te bendiga. No calles, mi hermano y mi amigo. Quiero verte en aquel bendito hogar. Amén.